Hola, buenos días. Yo les voy a presentar lo que es la terapia génica. Bueno, para empezar, pues la terapia génica es la introducción de ácidos nucleicos, es decir, material genético, ya sea DNA o RNA, en la célula eucariótica. Generalmente es en célula eucariótica animal, es decir, en seres humanos, pero también puede ser en células eucarióticas de plantas. Pues como se sabe, pues los genes tienen la función de expresar proteínas, por lo que la inserción de un gen en la célula, la terapia génica como tal, tiene la función de producir una proteína. ¿Qué tipo de enfermedades trata? Pues trata casi todo tipo de enfermedades, ya puede ser monogénicas, poligénicas o infecciosas, que son producidas por virus, bacterias, hongos o protozoos. Puede tratar todo este tipo de enfermedades porque las monogénicas y poligénicas son producidas por una alteración de un gen. Y pues la terapia génica inserta genes. Y de hecho puede introducir un gen o varios genes. Ya eso depende de qué tipo de vector se está usando. Y en las enfermedades infecciosas, porque ya que se conoce su mecanismo, cómo trabajan, se puede introducir un gen que actúe contra estas. O también eh, una silenciación de sus genes. Ahorita explicaré bien eso a detalle. Y también las enfermedades se abordan particularmente. ¿Por qué? Pues porque cada enfermedad tiene su diferente funcionamiento. Entonces tiene que analizarse ese funcionamiento y qué gen o qué proteína se quiere producir. Por eso es que es particularmente con cada enfermedad. Los tipos o opciones de manipulación genética que hay. Uno es la edición génica, pues que es, perdón, que es introducir un gen como tal, ya sea en la célula o en el tejido, para que se exprese la proteína terapéutica. El objetivo de esto puede ser ya sea corregir genes defectuosos en el caso de enfermedades poligénicas o monogénicas, incrementar la expresión del gen de interés, que también puede ser en este tipo de enfermedades, y también insertar genes con funciones nuevas, que esta puede ser contra enfermedades infecciosas. Y el otro tipo es la supresión génica, que como el nombre dice, pues es suprimir algo genético. En este caso es suprimir un gen. Eso puede ser llevado a cabo por RNA de interferencia, los RNAi, oligonucleótidos antisentido o las ribosimas. Los oligonucleóticos pues son muchos nucleótidos, oligo muchos, y nucleótidos pues nucleótidos, son muchos nucleótidos antisentido. Antisentido quiere decir que es ese complementario a la cadena codificadora. Después mencionaré un ejemplo de ese tipo de silenciación. Y las ribosimas que son pues en RNA, que es catalítico. La clasificación es según el tipo celular y según la metodología. Según el tipo celular están las células germinales, que son las células sexuales, que corresponden a los espermatozoides y los óvulos. La característica de este tipo de modificaciones es que como es en células sexuales, si esa célula se modifica, todas las que vienen después, o sea, todas las que se derivan de esa, van a tener la misma modificación. O sea, es una modificación permanente. Y por eso es que el tipo este de terapia no se permite en humanos, por las implicaciones que puede tener. Y después está en células somáticas, que esta es la que se aplica en protocolos clínicos. Y pues consiste en uno o más tejidos que son sometidos a la terapia. Y ya puede ser por diferentes metodologías, si la in vivo, la in situ o la ex vivo. La ex vivo dice, como su nombre dice, es ex de fuera y vivo, es fuera del organismo. Esta consiste en tomar una parte del ser vivo, por ejemplo, un tejido, o sea, una cantidad de células, y estas en el laboratorio ya producir un cultivo de estas. Ya que se tiene el cultivo, lo que se hace es que se introduce el gen terapéutico con ayuda de un vector, en este caso con un virus modificado, que es un vector virial. In vivo es directamente en el ser vivo. Ya puede ser en el torrente sanguíneo, que eso lo lleva a su órgano objetivo o célula objetivo, o también puede ser directamente en el órgano o el tejido, ya sea músculo o piel. La in situ es una microinyección que se pone directamente en la célula, aunque más bien es directamente en su núcleo celular, en el núcleo.
para que el gen esté directamente y no tenga que ser transportado, por ejemplo, por el torrente sanguíneo, sino que va directamente a la célula, a donde va. Y acá está una imagen que es un resumen de las diferentes metodologías. La flecha azul es la en vivo, es que directamente se pone el gen, que en este caso con vectores víricos, esto de acá, en el paciente. Después está la ex vivo, que es esta flecha rojita, que se extrae una muestra del paciente. Después, con vectores víricos, que ya tienen el gen terapéutico, se insertan dentro de las células, que después pasan a ser modificadas, y ya que se tienen esas, se ponen en el ser vivo, en el paciente. Acá la B, que es la microinyección, esta es la in situ, que se inserta el gen terapéutico, que es esto acá, es un plásmido. Un plásmido pues es un tipo de DNA que está en bacterias, que se replica de forma independiente. Entonces se inserta acá y va directamente al núcleo. Métodos de envío de genes. Aquí hay dos, que son los vectores no virales, que se conoce como transfección, y los vectores virales, que es transducción. Los vectores no virales, transfección. Sus características es que van directamente a la célula, pero bueno, también tienen bajo costo y poca toxicidad, pero en cuanto a la eficiencia es poca. Su transferencia de genes es ineficiente y también dura poco tiempo, es transitoria. Por ejemplo, introduces un gen en un paciente y se expresa, por ejemplo, unos 10 días, es poco tiempo. A diferencia de los métodos víricos, que ahora explicaré, que duran más tiempo. Estos se dividen en físicos y químicos. Los físicos, esos tres de acá. Uno es la electroporación, que pues consiste en colocar células, bueno, células previamente extraídas del paciente, que se colocan en una celda y a través de un electroporador, que es esto de acá, se produce una corriente eléctrica. Esta corriente aumenta la permeabilidad de la célula, bueno, de la membrana celular, y eso permite que se hagan orificios en la membrana, pues, se hacen poros, de nombre electro y poros, poración. Y a través de estos poros es que se inserta el DNA, que en este caso es combinado con sales, porque las sales permiten que el DNA se pueda introducir a la célula. Ese complejo se mete a la célula. Acá, esta imagen de acá son los tubitos estos, que aquí se ponen las células y ya se aplica la corriente eléctrica. Pero otro método es el bombardeo de partículas. En este se usa un aparato que se conoce como pistola de genes, que es un aparato de balística, es decir, que usa proyectiles. En este caso son partículas de oro, bueno, micropartículas de oro. Estas partículas se rodean con DNA plasmídico, es decir, con plásmidos de bacterias. En este caso, este método se usa para células vegetales. ¿Por qué? Porque las células vegetales, como tienen su pared celular, a diferencia de nosotros que no tenemos, esta pared impide que se usen métodos como virus, porque les da una protección. Por eso es que la pistola de genes se usa en este caso. La pistola lo que hace es que como es una pistola, pues permite que se aplique fuerza. Entonces las partículas de oro rodeadas del DNA entran a la fuerza de la célula. Bueno, no la rompen, sino que atraviesan la pared celular y ya se insertan en el citoplasma de la célula vegetal. Como se insertan en el citoplasma y no directamente en el núcleo, se expresan de forma episomal. Episomal quiere decir que es cualquier DNA que está fuera del núcleo y se expresa independientemente. Por ejemplo, los plásmidos es un tipo de DNA episomal. Acá está un ejemplo, una imagen, que es la pistola de genes, y acá una planta. Después está la microinyección, que es un ejemplo de la metodología que es in situ, que es directamente en la célula. En este caso se usa una microjeringa y un microscopio óptico que se conoce como micromanipulador. Este tipo es muy eficiente, pero tiene la desventaja de que solo se aplica en una sola célula a la vez. Es su desventaja. Y esta se usa para producir animales transgénicos. Después están los químicos, métodos químicos, que son esos tres. Uno es la precipitación con fosfatos de calcio.
En este caso se usa fosfato de calcio, cloruro de calcio y el DNA, que contiene el gen terapéutico. Estos se combinan. Bueno, el cloruro de calcio está dentro de una solución salina de fosfatos junto con el DNA. Y el cloruro de calcio junto con fosfatos y el DNA hacen un agregado, es decir, hacen un sólido. Y este sólido se deposita en la membrana, es decir, se pega a la membrana celular. Y ya que esto está pegado, eso se endocita. Es como comido por la célula. También, este método es el que generalmente se usa porque tiene bajo costo, ya que usa compuestos no muy complicados de obtener. Después está el de dextran, que como tal es un compuesto químico que es creado artificialmente. Y su funcionamiento es similar al de anterior, a la precipitación, pero no se conoce cómo funciona exactamente, porque lo que hace es que este compuesto, el dextran, se une con el DNA y hace un complejo. Y este complejo, al igual que la precipitación, se pega a la membrana celular y entra por endocitosis. Se come, pues, la célula se lo come. Pero no se sabe cómo es que es comido o por qué. Y además cómo es que se transporta hacia el núcleo. Aún así, se usa para la transcripción transitoria, es decir, un método no viral y de forma temporal. O sea, el gen que es transportado solo se expresa por un periodo de tiempo corto. También este método se usa solamente en unos tipos celulares, porque en muchos otros tiene toxicidad. Después están los liposomas, que es la unión de DNA con lípidos cargados positivamente. Este método se basa en la estructura del DNA, porque como el DNA tiene los nucleótidos, estos tienen fosfato. Es como un esqueleto de fosfatos cargados negativamente. Esto permite que los lípidos que tienen carga positiva se unan fuertemente. Y entonces forman unas vesículas, como unas bolsitas, con muchas láminas, como en la imagen de acá. Esto aquí, en el centro, es el DNA. Y todo lo de afuera son láminas de lípidos. Y acá igual, el DNA y las láminas de lípidos. Esas vesículas permiten que el DNA sea endocitado por la célula, comido, y también permite que no sea como destruido, pues, porque dentro de la célula, en el citosol, hay muchas enzimas que pueden degradar DNA. Entonces esta estructura le da protección también al DNA. Aquí sigue la transferencia por vectores virales, que es la transducción. Y en este caso, pues son vectores virales, entonces se usan virus. Pero tienen características diferentes, porque están manipulados. No tienen habilidad replicativa, o tienen muy poca. Y también se modifica su cápside, que la cápside es como la membrana celular de los virus. Y esta cápside es la que los dirige a su objetivo celular. Por ejemplo, un virus que ataque o su objetivo sea las neuronas. Su cápside es lo que lo dirige a las neuronas. Entonces, esta cápside está modificada. La ventaja que tienen es que tienen mecanismos naturales para ya introducirse a la célula. Es decir, tú puedes meterlos al torrente sanguíneo y ellos directamente van a su tipo celular que tienen como objetivo. Sus características ideales es que deben tener una producción eficiente y fácil. Esto porque muchas veces la terapia génica se usa de forma sistemática, es decir, por largos periodos de tiempo, y también de forma constante, o sea, requieres de gran cantidad de ese virus. Además, no debe ser tóxico y no debe inducir reacciones inmunológicas. Esto de las reacciones explicaré ahora un porqué. Además, debe poder infectar células tanto en reposo como en replicación, es decir, en la fase S de la mitosis. Y debe ser específico. Esto porque si no es específico, si infecta otro tipo de células, esto puede ocasionar muchos problemas metabólicos en el paciente. La clasificación, que es integrativos y no integrativos. En este caso, lo de integrativos se refiere a que el DNA se integra o no en la célula, bueno, en el núcleo de la célula. Los integrativos pues se integran en el genoma del núcleo y los no integrativos no se integran. Esto porque algunos virus se pueden expresar de forma episomal, como dije anteriormente. O sea, están en el citosol
Por ejemplo, digamos, acá están en el citosol y no requieren de estar en el núcleo para poder expresarse. Eso es de forma episomal. Primero están los retrovirus, que son integrativos. Estos provienen de la leucemia murina, de la familia Retroviridae, y tienen genoma de RNA monocatenario. Esta característica es que los obliga a realizar la retrotranscripción. Eso, como tal, la retrotranscripción es convertir este RNA de una sola cadena a ADN de doble cadena. Se convierte a ADN de doble cadena porque, como requerimos que este DNA del virus se inserte en nuestro genoma, ocupa ser igual, o sea, no puede ser diferente. Entonces realiza esa retrotranscripción a través de una retrotranscriptasa, que es una enzima. Pues este virus pues no contiene proteínas virales, porque si las tuviera, pues mataría nuestras células. Y además no presenta respuesta inmune. La desventaja es que puede producir mutagénesis por inserción. Mutagénesis quiere decir que el ADN tiene una mutación, se produce una mutación en el ADN. Entonces, en este caso, el retrovirus, cuando se inserta en nuestro genoma, puede producir una mutación. Por ejemplo, puede alterar un gen vital, por ejemplo, un gen para producir las hemoglobinas, o puede modificar genes antitumorales, es decir, genes que trabajan para que no se produzcan tumores. O también puede insertarse en protoncogenes y activarlos. Un protoncogen es un gen que su función es regular la división celular, la mitosis o meiosis, ya dependiendo. Y cuando este protoncogen sufre una mutación, se convierte en oncogen, se le quita el proto. Y cuando es un oncogen, no regula la división. La célula se empieza a dividir y a dividir, y no hay una regulación que impida que se divida. Entonces, se divide sin control. De ahí siguen los herpevirus, que son integrativos y pertenecen a la familia Herpesviridae. Tienen genoma de doble cadena de DNA, es decir, que no requieren de la retrotranscripción, y también aceptan varios genes, porque tienen gran tamaño de su genoma. Las células que tienen como diana son las neuronas, y también se expresan por largo tiempo. Como sus células dianas son las neuronas, pueden servir para enfermedades pues, que tengan que ver con el sistema nervioso. Su único pero es que se duda de si son muy seguros. Esto porque debido a su complejidad, a su alto tamaño de genoma, se duda de si es que tienen capacidad replicativa. Si es que tuvieran, eso implica que cuando se insertan en la célula, empiezan a romper la célula, empiezan a matar células y a reproducirse. Entonces no queremos eso. De ahí siguen los adenovirus, que son no integrativos y pertenecen a esta familia, la Adenoviridae. Y tienen también doble cadena de DNA. Los que se usan son los AE2 y AE5, porque tienen las características pues que se ocupan. Estos, como son no integrativos, trabajan de forma episomal, es decir, fuera de la célula, como se muestra aquí en la imagen. Y también son transitorios, duran no mucho tiempo, de 2 a 25 días. Otro tipo de adenovirus es el Gudeless, que no tiene genoma, excepto por las secuencias que lo empaquetan. Es decir, las secuencias que permiten que ese DNA esté de forma comprimida y no esté extendido. Si estuviera extendido, pues no podría transportarse, porque sería muy muy grande. Entonces esto permite que se introduzcan muchos genes o hasta varios. Su desventaja es que mucha de la población ya tiene un contacto previo con ellos, es decir, su sistema inmune ya tiene relación con ellos, pues ya tiene proteínas de memoria. Porque si se inserta este tipo de virus, nuestro sistema inmunitario empieza a atacarlo, porque no es tan eficiente. Y por eso es que requiere de gran cantidad, de grandes dosis, para que sea efectivo. Y si es que se insertan muchas dosis, puede que ocurra una inflamación que sea mortal para nosotros. De ahí siguen los virus adenosociados, AAV, que son DNA monocatenarios pequeños. Estos virus, cuando están de forma silvestre, es decir, en la naturaleza,
Lo que hacen es que se integran en el cromosoma 19. Por ejemplo aquí, no es este, pero es una imagen de ejemplo. Entonces, ya que se insertan, se empiezan a reproducir. Pero cuando son modificados por nosotros, esa capacidad la pierden y se expresan de forma episomal, como el anterior, como está acá. Estos duran un año y no presentan respuesta inmune, pero son difíciles de producir y también se producen en poca cantidad. Las características para un vector, ya sea viral o no viral, para que sea ideal, el mejor, es que se produzcan en altas cantidades y también que su metodología para producir sea fácil, no sea muy complicada. Esto para que se pueda reproducir pues, en cualquier parte del mundo, en cualquier laboratorio. También que sea fácilmente transferible a las células objetivo y que tenga alta especificidad. Eso ya mencioné por qué. Porque si no tiene alta especificidad puede infectar otros tipos de células. También que no genere respuesta inmune y que el transgen, es decir, el gen que es modificado e introducido a la célula, tenga secuencias reguladoras. Aquí puse una imagen que es del Operon LAC, que es un gen policitrónico de las bacterias. Acá es el gen estructural, bueno, los genes. Y acá están las secuencias reguladoras. ¿Por qué debe tener secuencias reguladoras? Porque si no las tiene, puede que ese gen se produzca de forma descontrolada, ya sea mucho o muy poco. Y entonces la terapia pues, puede requerir mucho o muy poco. Entonces, sí o sí, ocupa de las secuencias reguladoras para que se produzca de manera adecuada, de la que se requiere. De aquí sigue otro método, que es el RNA de interferencia. Inicialmente se usaban cadenas de RNA, o sea, una sola cadena de RNA para inhibir RNA mensajeros. O sea, se unían por complementariedad. Por ejemplo, esta cadena con esta cadena de acá. Bueno, la mitad de esta cadena sería. Pero se descubrió que cuando se usaban dos cadenas de RNA, estas se unían y tenían más efectividad. Por ejemplo, antes se usaba nomás una cadena y esta se metía a la célula. Pero se descubrió que si usaban dos, si se metían dos de estas se unían y después inhibía de mejor manera, tenía más efectividad. Este tipo de método ya es naturalmente producido por la célula. Produce cadenas de RNA doble naturalmente. Entonces se aprovecha este mecanismo para inhibir genes. En este caso, cuando se inserta la doble cadena de RNA, el complejo RISC la separa en pares más pequeñas. O sea, siguen siendo doble cadena de DNA, pero más chiquitas. Y estas se llaman RNA-SI. Ya que están separadas en partes más pequeñas, se desnaturalizan, es decir, se parten en una sola cadena, como esta. Y ya que se tiene esta cadena, la que es complementaria al RNA mensajero se une. Y ya que están unidas ambas, se degradan. Ambas se degradan. Eso permite que el RNA mensajero no cumpla su función de ser traducido y se inhiba. Abordamiento específico de enfermedades. Bueno, pues gracias al conocimiento que se tiene, por ejemplo, de la secuenciación del genoma, que es el proyecto del genoma humano, se pueden producir diferentes proteínas, bueno, todas las proteínas que se requieran. Y también gracias al conocimiento que se tiene de las enfermedades, de cómo trabajan, de su metabolismo, se pueden producir genes que actúen contra ellas, o una forma de inhibir sus genes. Este es como el principal objetivo de la terapia génica, el abordamiento especial para cada enfermedad. Y aquí tengo un ejemplo de una enfermedad que es el cáncer. En este caso, con el gen CRAS como objetivo principal. Bueno, los cánceres pues están conocidos como neoplasias. Su característica principal es que es una reproducción anormal de la célula, o sea, se replican de forma descontrolada. Esto es ocasionado muchas veces por los oncogenes que ya mencioné anteriormente. Y los protooncogenes pues son los que regulan la división celular, como ya mencioné. Y cuando se mutan, se denominan oncogenes. Entonces, el CRAS o KRAS es un oncogen.
que causa muchos tipos de cáncer, por ejemplo, pulmonar, pancreático o de colon. Aquí está una imagen que representa cómo un protocogen se muta. Aquí está el protocogen y ya un agente promotor del cáncer, por ejemplo, químicos, una sustancia, molécula, que lo mute y se convierte a un oncogen. Y ya que se convierte a un oncogen, la célula pasa a ser una célula cancerosa. Acá está una imagen del funcionamiento general del gen CRAS. Bueno, en este caso de su proteína, que es la CRAS, se llama igual. Entonces la proteína CRAS lo que hace cuando está activa es que manda moléculas, que son señales para el núcleo celular. Ya que llegan, pues se induce la división celular. O sea, esta proteína como tal lo que hace es inducir la división celular. Y ya que induce eso, se pasa a su forma inactiva. Y cuando está mutado, lo que ocurre es que la induce, manda las moléculas, y pues otra la induce, y otra vez, y otra vez. Es de forma descontrolada, no tiene un paro, pues. Investigué, pero como tal no hay métodos pues, efectivos que impidan su actividad, porque tiene una alta complejidad. Pero en una investigación se usó RNA de interferencia para impedir que su RNA mensajero, es decir, el que hace la proteína, se exprese. Y se encontró que era efectivo, pero solo para el gen CRAS que era mutado. Para el gen CRAS wild, wild se refiere al gen que está en la mayoría de la población, o sea, en casi toda. Porque el gen mutado, o sea, solo está en una pequeña parte de la población. Entonces aquí está esta imagen que representa los diferentes métodos de inhibición para el gen CRAS. Pero el que voy a explicar yo es el cRNA, que el cRNA pertenece al ARN de interferencia. Entonces, para que este ARN de interferencia funcione, tiene que ser antes de que la proteína sea traducida, o sea, en el RNA mensajero. Entonces, este RNA de interferencia se une con el RNA mensajero del gen CRAS y después se pasa a ser degradado. Es una forma de inhibirlo. Y eso es todo. Gracias.